Mateo capítulo 4. Al leer el capítulo 4, sabes que Jesús fue tentado después de tener la validación de que Él era el Hijo de Dios. No es que Él no lo supiera, pero a Dios le gusta validar las cosas, le gusta hacerte saber quién eres. El Espíritu de Dios le dijo que Dios estaba complacido, y la Biblia dice cómo dejó el bautismo en agua y fue el comienzo de sus 3 años y medio de ministerio de impacto. Jesús hizo más en 3 años y medio de lo que la iglesia hará en toda su vida. El éxito que Jesús tuvo es porque Él entendió su propósito. Él entendió la razón del por qué vino. Debemos entender la razón del por qué tenemos iglesia. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos levantamos el domingo en la mañana y vamos a lugares que decimos son la casa de Dios? ¿Cuál es la verdadera razón? Bueno, quiero seguir el modelo de Jesús. Dice en el verso 17, desde ese momento, después del bautismo, Jesús comenzó a predicar. Y dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¡Qué presentación! Las primeras palabras de la boca de Jesús. Arrepiéntete, cambia tu mente. Cambia tu visión de Dios. Porque todos tenemos una mentalidad de cómo debería funcionar el mundo. Puedo preguntar, ¿esta tierra, los sistemas de esta tierra están fuera de la voluntad de Dios? Lo que experimentamos como seres humanos no es la voluntad de Dios. Jesús demuestra esa voluntad. Él dijo, vine del cielo no a hacer mi voluntad, sino la de quien me ha enviado. ¿Y qué envió a hacer a Jesús? Es lo que debemos buscar. Y podemos ver aquí, Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Recuerda, hay una diferencia entre el reino de Dios, el cual es la ley, y el reino de Dios. El reino de los cielos tiene que ver con la influencia de Dios. Y Jesús vino a influenciar a la tierra. ¿Están de acuerdo? Él vino a influenciar a la tierra, y Él dijo, el reino del cielo está cerca. Y Jesús, caminando por el mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, lanzando una red al mar, ya que eran pescadores, tenían una profesión. Ellos hacían lo que creían que debían hacer. Esa era su preferencia, de lo que he hablado muchas veces. Hay una diferencia entre una preferencia y el propósito de Dios. Hacían lo que todos debemos hacer. Nos dicen de ir a la escuela, educarnos, luego obtener un trabajo. Yo creo que es lo más tonto que escucharás. Es ir a la escuela por educación y poner un negocio. ¿Les gusta eso? Eso es bueno. Si lo hiciéramos estaríamos mejor. Pero el miedo nos detiene. Pero ellos tenían un negocio de pesca. Llevaban el pescado al mercado y esa era su profesión. Y Jesús se acercó a ellos y oigan lo que dice aquí. Y Él les dijo, ¿cuáles son las palabras siguientes? Vamos, abran sus Biblias, búsquenlo en su Biblia, ¿quieren? ¿Qué les dijo? Yo se los voy a decir. Síganme, síganme. ¿Sigan a quién? A Él. Y los haré... Ellos fueron creados para hacer ciertas cosas, y Él dice, síganme y los haré. Lo diré así, cambiaré el paradigma. Voy a cambiarlos. Los haré pescadores de hombres. Y enseguida dejaron sus redes y los siguieron. Si van a seguir a Jesús, hay ciertas cosas que deben dejar. Más adelante de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en un barco con Zebedeo, su padre,
remendando sus redes, y Él los llamó. Note que Jesús, ¿quién hizo el llamado? Jesús los llamó. Ellos no eligieron a Jesús, ellos hacían lo suyo. Jesús los llamó. No elegimos a Dios, Él nos eligió. Y si Dios nos elige, no podemos hacerlo sobre nosotros. Bien dicho, Randy. Y aquí dice cómo es que Él los llamó. Dejaron sus redes y los siguieron. Y desde ahí Él vio a dos hermanos, hijos de Zebedeo, y su hermano en un barco. Su padre remendaba sus redes, Él los llamó y ellos enseguida, ¿cuándo? Ellos no dijeron, bueno, déjame primero amarro unas puntas sueltas. Lo diré así, si tienes algo, otra cosa que hacer, Él dice, no nos enfocaremos en eso ahora. Y Dios busca obediencia instantánea. Cuando le dicen a Dios, déjame hacer primero esto, entonces dice, oye, no calificas. Y lo que debemos aprender a hacer, cuando estamos dispuestos a dejar lo que estamos haciendo y seguir a Dios, estamos calificados para ser seguidores. Y es lo que ellos estaban dispuestos a hacer, dejar sus redes y seguir a Jesús. El verso 23 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando, y ellos lo seguían, y Él enseñaba. Ellos seguían al Maestro. Enseñaba en las sinagogas y predicando el Evangelio del Reino, predicando el Evangelio del Reino, predicando el Evangelio del Reino. Jesús predicó el Evangelio del Reino. Jesús nunca predicó de Él. El reino del cielo es así. El reino del cielo es así. El reino del cielo es como un hombre que va a un país lejano y deja sus bienes a sus sirvientes, y a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1, de acuerdo a sus habilidades. El reino. Y pensamos, en el reino todos son iguales. No. En el reino Dios les da de acuerdo a sus habilidades. Lo diré así, lo que puedan manejar. Y dice que predicaba el evangelio del reino, y no solo eso, sanando toda enfermedad y dolencias entre la gente. ¿Qué hizo Jesús cuando predicaba? Él sanó toda enfermedad entre la gente, y su fama se extendió por toda a través de Siria, y le llevaban todas las personas enfermas que padecían diversas enfermedades y tormentos, y aquellos que eran poseídos con demonios. Hasta los demonios iban a la iglesia. ¿Cierto? y a los que eran lunáticos y a los que tenían epilepsia y todo tipo de cosas y personas estaban a su alrededor. ¿Y sabes qué nos dice? Estoy aquí para cuidar a los enfermos. La iglesia debe ser un hospital y no un asilo para santos. La iglesia no debe ser un club nocturno y lo llamamos esta comunidad y comunidad esa. No. La clase de personas que necesitamos en la iglesia son personas quebrantadas. Yo califico. ¿Ustedes? Así es. Y Él los sanó a todos. Yo amo a mi Jesús. ¿Ustedes no? Ellos lo siguieron. Y nota, cuando Jesús llamó, los siguieron. Aquellos que fueron con Jesús, los siguieron. Los siguieron de diferentes partes de la comunidad de Galilea, de la Decápolis y de Jerusalén, y de Judea y más allá de Jordán. Todos vinimos aquí porque seguimos a Jesús. No están aquí por sus amigos. Están aquí debido a Jesús. Quiero preguntar, ¿por qué están aquí? Piénsenlo, ¿por qué están aquí? Y es mejor que digan debido a Jesús. Bueno, mi esposo me trajo, mi esposa en realidad no quería venir, pero mi esposa, no, estamos aquí por Jesús. Y quiero que notes estas palabras. Él dijo, síganme. Ellos lo siguieron. Como 4 veces lees a Jesús diciendo, síganme. Y nota que Jesús nunca llamó personas que se sentaban en su hacer nada sin hacer nada. Cada persona que Jesús llamó estaba ocupada. Estaban ocupados haciendo algo.
Es la clase de gente que le gusta a Dios, le gusta gente que se ocupa, que se compromete, no siendo espectadores. Y él dice, síganme. Jesús hacía lo mismo que hacemos cuando éramos niños. Lo llamamos sigue al líder. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos de los mayores lo recuerdan? Los jóvenes no saben nada. ¿Recuerdan sigue al líder? ¿Cierto? Lo que la persona haga, lo hacen. Eso es seguir al líder. ¿Quién es el líder de la iglesia? Debemos hacer lo que él hizo. Él sanó al enfermo, expulsó demonios. Vamos, es verdad, cubre las necesidades de la gente. Y si somos seguidores de Jesucristo, ¿por qué no hacemos eso? Hemos secuestrado la iglesia de Dios. Él dijo sobre la revelación de quién soy, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oh, yo quiero ir a esa iglesia, quiero unirme a ella. Quiero unirme a la iglesia donde las personas no están ahí solo como esperando. Quiero estar en una iglesia donde la gente diga, oye, tenemos cosas que hacer, amigo. Hay muchas personas perdidas en esta ciudad, debemos salvarlas. Bien. Y al leer esto, Jesús supo que la mejor forma de crear un movimiento era crear seguidores y continuamente mostrar a otros cómo seguirlo. Cualquier movimiento comienza con seguidores. Los movimientos no empiezan con líderes, empiezan con seguidores. Bien dicho, Randy. Hablamos de seguidores del reino. Él predicó el reino de Dios. El reino de Dios, las reglas de Dios, el reino de Dios. Y si estás en el reino, no eres el rey, eres un súbdito del rey. En un reino solo hay un regidor. No son demócratas o republicanos. No. Y en el reino es sobre el rey. El rey rige. Lo que el rey dice se hace. Y el rey Jesús dice, síganme. ¿Y qué debemos hacer como creyentes? Seguir a Jesús. Lo que él hizo, debemos hacer. La pregunta que yo hago es, ¿a dónde fueron todos los seguidores de Cristo? Porque Jesús comenzó con seguidores. La primera presentación de Jesucristo, después del bautismo, él caminaba, vio a dos hombres y las primeras palabras que Pedro y Juan oyeron, las primeras palabras que oyeron de Jesús, no fueron soy Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvarlos. No, dijo, síganme. Eso estaba en el llamado fue, síganme. ¿A dónde fueron los seguidores de Cristo? ¿No oímos eso? ¿No ven un letrero o un comercial? Pronto, en tu iglesia local, congreso de seguidores. Seguidores y tienen liderazgo, tienen seguidores. ¿No ven eso? Solo ven muy pronto, congreso de liderazgo. Pero nunca oyen de un congreso de seguidores. Y eso tenía Jesús, él no tenía un congreso de liderazgo, tenía conferencias de seguidores. Síganme. La escritura base que compartimos la semana pasada es Marcos 10. Describe la disputa que los discípulos de Jesús tuvieron con Santiago y Juan y los otros discípulos sobre... Ellos discutían y se menospreciaban y Santiago y Juan y el resto de ellos tenían una idea yo le voy a hacer a Jesús esta petición. Oye Jesús, ¿puedes hacerme el líder? Déjame estar a tu derecha
y Juan a tu izquierda. Queremos habilidades de liderazgo. Es lo que ellos luego fueron y hablaron sobre quién era mejor. Creo que soy mejor que tú. Oye, Mateo, tú recolectas impuestos, yo soy pescador, yo sé más sobre esto que... Mateo dijo, oye, yo fui a la escuela de contadores, yo sé cómo hacer números. Soy parte del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y ellos disputaban entre ellos, compitiendo entre ellos. Y Jesús vio eso. Y lean lo que Jesús hizo. Jesús no concordó con su concepto de cómo debería ser el reino. ¿Siguen aquí? Jesús tuvo que enseñarles lo que significa ser una persona importante en el reino de Dios. ¿Quién es una persona importante en el reino de Dios? ¿Es aquel que lidera? Aquel que sabe seguir es el más importante. En las Escrituras, el patrón de Dios es que una persona primero debe ser servidor antes de que Dios lo promueva a ser un líder. Y si son fieles en las pequeñas cosas, serán regidores de muchas cosas. No pueden regir sobre muchas cosas si no son fieles en lo pequeño. Queremos empezar desde arriba. Pero he descubierto, en mi corto tiempo en el planeta, que la única persona que comienza arriba es un enterrador. Y va hacia abajo. ¿Cierto? Y es lo que hacemos. Vamos y solicitamos un trabajo. ¿Cuál es la posición? ¿Cuánto tardaré en ascender de posición? Es la mentalidad de la cultura. Ser un líder tiene más prestigio siendo líder. Tienen más respeto cuando son líderes. Entre ustedes, aquel que se compara entre sí, la Biblia dice no es listo. Es tonto tratar de compararse con otro. Te garantizo que en la vida hay alguien más listo que tú. Recuerda, la Biblia es un libro sobre seguidores. Escrito por seguidores y para seguidores. En el Génesis, Moisés escribió el Pentateuco, pero él era un seguidor. Isaías, seguidor. Jeremías, seguidor. Nahum, nunca llamen a un hijo así. Seguidor. Cada uno de ellos seguía a Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, no llamó a Abraham para ser líder. Dios lo llamó para ser un seguidor. ¿Siguen aquí? Lean esto. José, Dios tenía un plan para su vida. Dios usaría a José para salvar a Israel. Él vio toda la imagen. Pero el trabajo de José era seguir las instrucciones que Dios le dio, no liderar. Y él fue con la corriente. Él pensó, tuve un sueño. Dios va a usarme. Él presumió a sus hermanos. Y Dios dijo, aún no estás listo, aún no has madurado suficiente, necesitas más cocimiento. Métete de nuevo al horno porque eres muy orgulloso. Chicos, oigan, tuve un sueño y ustedes se inclinarán ante mí. Y Dios dice, Sus hermanos se molestaron y lo lanzaron a un pozo. No llegarás al palacio hasta que llegues al pozo. Vendido a Egipto como esclavo y aprendió a servir a Potifar. La Biblia dice que el Señor estuvo con él, no cuando se volvió el primer ministro. El Señor estuvo con él cuando tallaba pisos. Vamos, es verdad. Tal vez no estés en la gran oficina en tu trabajo, tal vez estés ahí como empleado, pero bendito Dios, haz tu mejor trabajo. ¡Claro que sí! Porque Dios te busca. Te entrenas para reinar. Luego está Moisés. Moisés, él trató de poner el carro delante del caballo porque
cuando el faraón decidió destruir a los primogénitos, especialmente a los niños israelitas. Su madre lo escondió porque vio algo en él y lo puso en una canasta, flotó río abajo en el río Nilo, donde la hija del faraón lo sacó de la canasta y lo llevó a la casa real y ahí lo crió como un príncipe. Él nunca se ensució las manos. Tenía una actitud al caminar por ahí, puedo hacer lo que quiero. Asesinó a un hombre, cree que ayuda a Dios. Dios dijo, lo siento, vuelve a la escuela, 40 años, en el desierto, levantando el estiércol. Príncipe. Pero era un sirviente. Dios te hará volver a la actitud servicial. ¿Están oyéndome? Luego está David. Él antes de ser rey de Israel, él aprendió a servir. Servía a las ovejas de su padre. Ahí está el profeta de Dios. Samuel vino porque Saúl se equivocó y Dios dice, y esa es la razón por la que no les di un rey. ¿Ven lo que pasa? Les di un líder y ¿qué pasó? Déjame liderar. No te queremos, Dios. Queremos al igual que otros paganos, tener un rey. Déjalo ser rey. Dios dijo, bien, les cobrará impuestos y los va a molestar. Y es lo que hizo. Dios dice, bien, de acuerdo. Les mostraré cómo hacerlo. Y encontró al chico David. Porque cuando el profeta fue a la casa de Isaí y este trajo a sus 7 hijos y los presentó ante Samuel, este dijo, el hombre ve la apariencia externa. ¿Y qué tenemos fuera de nosotros? El diploma. Nos gusta que nos digan doctor tal y tal, profeta, evangelista, pastor, maestro, arzobispo, tal y tal. Y no nos llamamos servidores. No verán a alguien decir, hola, mi nombre es servidor Randy Morrison. Nunca oirán eso. Por eso Dios tiene problemas. Porque ponemos el carro frente al caballo. David fue ungido para ser rey. El hombre de Dios profesó que él sería rey. Pero él no se volvió rey justo ahí. Él no dijo, oye, Saúl, yo sigo. No, su papá dijo, pues vuelve y cuida las ovejas. Tuvo que volver ahí y cuidar a las ovejas, sus grandes hazañas, matar a un león y a un oso. Su tiempo ya vendría. Pero él tuvo que ser fiel con las pequeñas cosas. ¿De acuerdo? Él tuvo que ser fiel con las pequeñas cosas. Tenía un destino de grandeza, pero primero tuvo que ser un servidor. En el Nuevo Testamento, aunque Pablo tuvo posición de apóstol, él tenía actitud de servidor, un corazón servicial. Romanos 1, verso 1, lean esto, oigan esto. Así es como Pablo se dirigió a la iglesia. Pablo, un sirviente de Jesucristo. Él no era Pablo, un sirviente de la primera iglesia de Roma. Cuando haces algo, el reino de Dios, lo haces. Lo que hicieron por ellos, hasta el menor de ellos, mis hermanos, lo hicieron por mí. Cuando ayudas a alguien, cuando amas a alguien, es como Jesús los amara a través de ti. Por eso me encantaba ese letrero que teníamos aquí hace tiempo. ¿Qué haría Jesús? Lean su Biblia, te lo muestra. ¿Cuántos vemos esos letreros? ¿Qué haría Jesús? Sí, pero lo decimos, hacemos lo que Jesús hizo, de ir un poco extra. Disposición de hacer las cosas pequeñas de la vida. Ser un seguidor es la práctica más menospreciada de liderazgo en la sociedad moderna. Es la más menospreciada. Y como dije, nunca oyes a alguien decir, vamos a una conferencia de seguimiento o de servicio. Porque no creemos que sea importante. Pero lo que no es importante para el hombre es importante para Dios. Dios piensa que es muy importante. Por eso Jesús habló sobre eso todo el tiempo. Así fue. Recuerda que como Jesús describe cómo ve el reino el liderazgo, en Marcos capítulo 10, verso 43, después de reñir y pelear sobre quién es grande y quién es pequeño, quién está a cargo y quién es todo eso, él dijo, sin embargo, esta actitud no debe ser entre ustedes. Nosotros no lo hacemos así.
Él dijo, los gentiles lo hacen. Los gentiles quieren mandar sobre la gente. Lo diré así, los incrédulos quieren hacerlo, nosotros no. Funcionamos como seguidores de Cristo. No es como es entre nosotros. Si uno de ustedes quiere ser grande, debe ser el sirviente del resto. Yo no lo dije, fue Jesús. El líder de líderes lo dijo. Él estaba más interesado en ustedes, su actitud de servicio, que en liderar. Jesús no reclutó a líderes para su ministerio. Él reclutó seguidores y los fortaleció. Él nos recluta y fortalece para hacer lo que Él hizo. Porque no podemos hacer lo que Él hizo sin su poder. Por eso le dijo a sus discípulos, antes de irse, Él dijo, vayan y esperen en Jerusalén hasta que se fortalezcan con el poder de arriba. Tratamos de hacer cosas de Dios sin poder. Por eso no funciona. Y mucho de lo que hacemos son cosas lindas, son cosas buenas, pero en realidad no cambia nada ni a nadie. Solo nos hace sentir bien. Pero debemos hacer cosas que cambien la comunidad, que cambien el corazón de la gente, para que puedan ver a Dios ahí. Ay, vamos, por favor. Quiero ayudar a alguien hoy. Y lee esto, lee esto, lee esto. Mateo capítulo 28. ¿Siguen en la casa? Mateo 28 y verso 18. Y Jesús se acercó y les dijo, así es, antes de que ascienda, justo antes de que Jesús nos dejara la responsabilidad de seguirlo en la tierra, Él no vino a construir una organización. Él vino a construir seguidores. Él vino a construir el reino de Dios en el corazón de los hombres. Ese reino está dentro. No es externo, es interno. Dios quiere entrar en ustedes. Solíamos cantar una vieja canción, Jesús en el interior, trabajando en el exterior. Vamos, por favor. Lo queremos afuera. No, Él dijo, quiero entrar en ti. Porque el poder está ahí. Fluye dentro. De quien crea en mí brotarán ríos de agua viva. Algo debe brotar de nosotros. Cuando entremos en la oficina el lunes en la mañana, algo debe brotar de nosotros. Alguien debe decir, por Dios, ¿qué hiciste el fin de semana? Y tú dices, oye, estuve con Jesús. ¿Puedes imaginar que camináramos con Jesús de tal manera que cuando fuéramos a lugares ni siquiera tuviéramos que atestiguar? Solo con nuestra presencia. Solo la presencia. Una vez alguien dijo a Smith Wigglesworth, cuando esperaba el autobús, la persona dijo, ¡ah! Su presencia me condena por mis pecados, sin que él dijera una palabra. Es lo que Dios quiere hacer. Pero ya que no queremos hacerlo a su modo, queremos hacerlo al nuestro. Él dice, bien, sí, háganlo a su modo. Dios te dejará hacer lo que quieras, solo que no estará ahí. ¿Están oyéndome? Y él dice, Jesús dice, el poder es dado a quién. ¿Vamos? Vamos, están con su Biblia. Por favor, traigan su Biblia. Si están en el teléfono, entren a la aplicación ahora mismo y lean las Escrituras. Todo el poder se me dio en el cielo y la tierra. ¿Y quién tiene el poder en el cielo? ¿Quién tiene el poder en la tierra? Y si Jesús es el que tiene el poder, debemos conectarnos a Él. Somos como una aspiradora. Somos como un tostador. Cuando quiero pan tostado o aspirar mi casa, tengo que tomar la aspiradora y conectarla a la fuente. Sin conectarla a la fuente, puedo hacer como que aspiro, y eso se trata en la iglesia. Aspirar al mundo, diciendo que vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar al mundo, vamos a cambiar al mundo, y no puedes cambiarte tú. Porque lo queremos hacer sin Cristo. ¿Cuánta gente que conozco que fue al campo de misionero vuelven todos golpeados? Porque no fueron enviados. Algunos son llamados, algunos enviados. Algunos solo tomaron su Biblia y fueron. No. Él los llamó. Y nos llamó. Lo primero para lo que nos llamó es para servir.
Y Él tiene el poder. Ya que Él tiene el poder, Él da las instrucciones. Vayan y enseñen a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado a ustedes. ¿Oyeron las instrucciones que Jesús nos dio? Debemos enseñarles lo que Él nos mandó. Y como dije antes, les daré $100 si pueden leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y leen donde Jesús dice deben ser líderes. ¿Sin voluntarios? Fui desafiado con la misma cosa, porque estaba atrapado en que debemos tener más líderes, debemos tener líderes. Y luego cayó en mí, ¿en realidad nos llamó para liderar o seguir? El Espíritu Santo debe liderar. Decimos, Espíritu Santo, siéntate aquí, y tengo esto, tengo aquello. Y Él dice, está bien. Cuando crees que lo tienes, no lo tienes. Tenemos lo que llaman el síndrome de Sansón. ¿Ah? Cuando Dios trabaja a través de nosotros, podemos cambiar las ciudades. Pero cuando tratamos de hacerlo solos, Dios nos deja solos. Sansón creyó poder levantarse y dijo, lo haré como antes. Bueno, antes tenías a Dios, ahora ya no. ¿Ah? Si ves todos los movimientos de Dios a través de las eras, todo se basó en las personas que lo siguieron. Yo nací, vine a Cristo en 1971, se llamó el movimiento de la gente de Jesús. No había un gran yo y un pequeño tú. Todos nos reuníamos. Algunos seguían oliendo a droga. ¿Ah? Otros parecía que salieron del club nocturno. Porque todos estábamos quebrantados. Y solo queríamos adorar a Jesús. Solo queríamos saber lo que Jesús nos pondría a hacer. Y descubrimos que Jesús quiere que vayamos. Así que comenzamos a ir aquí e ir allá, y cada vez la iglesia creció. No por una gran predicación. La iglesia creció porque todos dijimos que no iríamos a la iglesia sin llevar a un pecador con nosotros. Y solíamos recoger personas. Sé que no pueden hacerlo ahora, pero la mejor forma de hacerlo cuando estén pidiendo aventón, solo párense y abran la puerta y háblenle en lenguas. Eso tal vez los salve o tal vez huyan de ustedes. Saben que si es un demonio, pues se irá, ¿cierto? Háganlo. Pero vivimos en temor. Solíamos levantar gente y decir, ¿conoces a Cristo? Compartíamos nuestro testimonio de lo perdidos que estábamos. Y amigo, solía hacer eso, igual que tú, amigo. Pero Cristo entró en mi corazón e hizo algo. No puedo explicártelo, pero sé que hizo algo en mí. Y les da tanta hambre y sed. Y luego y dicen, quiero eso también. Bien, vamos, entra a la iglesia. Vamos a la iglesia ahora. Luego, en el llamado, tal como soy, sin una... ¿Están listos para esto ahora? ¿De lo que hablo? ¿Lo quieren ahora? Adelante. Y los llevabas al altar. Hablo de miles. Porque cada uno de nosotros se enfocó en ser seguidor de Jesucristo. Era nuestra mentalidad. Vamos a seguir a Dios y hacer lo que Jesucristo hizo. Zacarías viene a tu casa. La mujer con problemas de sangre, él paró lo que hacía y le ministró. Es lo que Jesucristo hizo. Es lo que debemos hacer como iglesia. Y debemos enseñarles a obedecer todas las cosas, lo que sea que te mande. Y ahora estoy con ustedes, siempre hasta el final de la tierra. Él sigue con nosotros en forma de espíritu, pero el Espíritu Santo no tiene la oportunidad de tocar al mundo como lo hizo Jesús. Si el mismo Espíritu que estuvo en Cristo está en nosotros, tenemos actitud de servicio. ¿Siguen aquí? Así es. Así que el verdadero significado de servicio viene de la fuerza y del servicio a otros. El verdadero significado del servicio está en la fuerza y en nosotros como iglesia está en el servir a otras personas. La Madre Teresa dijo una vez, si no tengo paz en este mundo,
es porque olvidamos que nos pertenecemos unos a otros. Nos pertenecemos entre sí. Tú, mi hermano, tú, mi hermana. ¿Para qué los llamó Jesús? Si se lo hicieron al más pequeño de estos, mis hermanos. Él llamó pecadores a sus hermanos. Son como el hijo pródigo que debe volver a casa. Ella obtuvo el premio Nobel, no porque fuera una gran líder, no porque tuviera habilidad de líder. Obtuvo el premio Nobel porque dijo, ¿por qué un pobre no puede morir con dignidad? Y lavó sus caras sucias mientras morían en sus brazos. Por eso recibió el premio. No porque ella fuera líder. Incluso la hicieron una santa. ¿Por qué? Debido a su servicio. Ella sirvió a la gente y ella venía del poder, ella venía de la riqueza. Pero puso eso a un lado y dijo, voy a ir a servir. Eligió Calcuta, en la India. Hoy no queremos ensuciarnos las manos. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de la muerte, el discípulo dijo, Señor, ya apesta. Pero él dijo, suéltenlo y déjenlo ir. Ese es el trabajo de un creyente. Lo que necesitamos es liberar y dejarlos ir. Liberarlos. Ensuciarnos las manos. Hola. Debemos ensuciarnos las manos. El valor que ponemos en otros es un reflejo del valor que nos ponemos a nosotros. ¿En cuánto te valoras? Si te valoras como servidor, sirves a la gente. Si te valoras por posición, no sirves a las personas. Tú quieres dar instrucciones y decirles qué hacer. Me encanta lo que Pablo dice en Romanos capítulo 15, versos del 1 al 3. ¿Siguen en la casa? ¿Siguen aquí? Sé que oyen, sé que entienden la fuerte convicción. Bueno, cuando leía esto, el Señor me hizo una pregunta. Muéstrame. Lee esto, Romanos 15, versos 1 al 3, mensaje de la Biblia. Dice, los que somos fuertes y tenemos fe, lo diré así, maduros, debemos dar la mano a quien esté caído y no solo hacer lo más conveniente para nosotros. No es lo que hacemos, no queremos ayudar porque no es conveniente. Él dice, si eres fuerte, si eres todo lo que dices, entonces puedes. Debes poder adelantarte y dar la mano a quienes han caído, a aquellos que son débiles, y solo hacer lo más conveniente para ti. Servimos a Dios basados en nuestra conveniencia. Ahora seamos honestos con nosotros. ¿En realidad creemos que Jesús está con nosotros cuando nos reunimos? ¿Creemos en eso? ¿En realidad lo creemos? Porque si en realidad creemos que está con nosotros, entonces debemos actuar como si lo estuviera. Él dice aquí, Pablo dice esto, debemos dar una mano a quienes han caído, a quienes son débiles, y no solo hacer lo que es más conveniente para nosotros. Lean esto, él dice, la fuerza es por el servicio, no estatus. No, esto fue una escritura del mensaje de la Biblia que el pastor Paul me envió en email en la computadora, y fui y dije, ay, pastor, acaba de destruir mi sermón. Dije, por Dios, nunca vi eso antes. La fuerza es por servicio. Tus dones, tus talentos para el servicio. ¿Cómo podemos tomar lo que hacemos, eso con lo que fuiste dotado, darlo al mundo solo porque nos dan un pago y nunca usarlo ni una vez por Jesús? ¿Va él a pagarme? Sí, te dio la vida eterna. ¿Puedes imaginar si Jesús nos hace lo que nosotros le hacemos? Porque queremos hacerlo cuando es conveniente.
Estás muriendo de cáncer, tienes 5 meses de vida y Jesús, por favor, sáname. Cuando sea conveniente lo haré. Dirás que es un Jesús malo, Jesús rudo. Cuando se trata de Dios, decimos que amamos al Dios que servimos, al Dios que murió por nuestros pecados, y lo usamos por conveniencia. Si te queda el saco, póntelo. Si te queda el saco, póntelo. En el verso 2, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, preguntándonos. ¿A quién le preguntamos? No preguntamos al pastor. Ve esa necesidad. Él dice, pregúntate. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuántos hacemos eso? ¿O solo nos sentamos y hablamos sobre lo que la iglesia hace? Estoy harto y cansado de oír a la gente. La iglesia no hace esto. Bueno, ¿por qué no comienzas tú? Te apoyo. Te fortalezco. Y nos gusta dar instrucciones y esa es cosa de posición. En vez de decir, pastor, tengo esta idea, en realidad creo que el Espíritu Santo me dio esto. Y si dicen Espíritu Santo, diré de acuerdo, en realidad estoy interesado porque no va a fallar. El Espíritu Santo me mostró esto. Bien, hagámoslo. Y no queremos apegarnos a lo que queremos ver hecho. Saben que los hombres tienen un estudio bíblico, se encuentran en diferentes lugares, se ven por todos lados. Y bueno, yo dije, háganlo. No necesitan mi aprobación para hacer eso, es lo que debemos hacer como creyentes. Siempre deben enseñar a alguien más. Y veo a Tony Carmen sentado aquí. Hola, Tony. ¿Te levantarías, Tony? Quiero que la gente vea. Está bien, sé que no quieres pararte, pero párate, por favor. Ese es Tony Carmen. ¿Bien, bien? De acuerdo. Y Tony Carmen fue salvado en esta iglesia, luego ella fue salvada. Es una mujer de negocios, iba de aquí para allá y fue salvada. Y yo le dije a uno de nuestros feligreses, le dije, no la dejarás ir al infierno, te pegarás a ella como pegamento. Debes enseñarle, debes guiarla, debes hablar a su vida. Ella sigue aquí. Y deben tomarse el tiempo. Debemos ser gente amigable. Debemos descubrir lo que quieren. Y aquí Pablo nos dice, cuando vas a ser seguidor de Cristo, lo que debes hacer, debes decir, ¿cómo puedo ayudar? Hay un joven que viene y me ayuda a cortar el pasto. Me gusta cortar pasto, también me divierto ahí afuera. Pero él dijo, pastor, solo quiero hacer algo. ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? Dije, bien, claro, ve y corta el pasto. Pues él estuvo afuera ayer. Este amigo hace frío afuera. Tenía sus guantes. Hola, pastor. Dije, hace mucho frío. Él dijo, no tengo que hacer esto. Y dijo, se me termina la gasolina. Dije, bien, iré a traértelo. Él dijo, no. Quiero ir por él. En otras palabras, no robará mi bendición. ¡Wow! ¡Wow! ¿Puedo ayudarlo? A donde vaya, ¿puedo ayudarlo? Debes volverte mejor persona. ¿En qué forma puedo ayudarles a tener conocimiento y poder resolver el problema? ¿Cómo puedo ayudar? No sentándose a un lado, solo viendo. Espectadores. Jesús tuvo muchos de esos en su ministerio y él domesticó a la multitud. Ellos no lo seguían porque los desafiaba a servir. ¿Siguen aquí? Así que, ¿qué hizo exactamente Jesús? ¿Qué es lo que hizo? Él ayudó personas. Quiero desafiarlos. Comencemos a ayudar personas. No solo nos sentemos ahí y hablemos sobre el pastor. Sé que hablan sobre mí. Pero ustedes hablan y yo sigo caminando. ¡Gloria a Dios! Y tal vez esté quebrantado, tal vez esté herido, pero bendito Dios, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo seguiré a Dios, voy a caminar con Dios. Algunas personas dicen, vamos a ir a un lugar donde el pastor esté completo. ¿En serio?
Por lo menos conocen mi problema. Vayan y pregunten al pastor de la iglesia dónde irán. ¿Cuál es su problema? No es tu asunto. Porque les garantizo que tiene algo. Todos somos quebrantados. Sé que estoy quebrantado. Pero ayudaré a alguien más. Así es. Alguien me levantará y yo voy a levantar a alguien. Nos movemos juntos porque no se trata de mí. Se trata de Jesús. Quiero hacer a Jesús famoso. Solo quiero que la gente sepa que Él murió por sus pecados y vino a buscar y salvar a los perdidos. Ayudar. No criticar. Exactamente lo que Jesús hizo. ¿Saben que Jesús fue solo a la cruz? No tuvo a nadie ayudándolo. Él así lo decidió. Cuando más los necesitó. Gracias a Dios que no actuó como algunos de nosotros. Estoy harto de esto. Él tomó su propia cruz y caminó. Y la persona que lo ayudó no era de su iglesia. Él colgó de la cruz solo porque él entendió que vino a ser servicial. Y no importa lo que pasa en la vida, no podemos dejar de servir a la gente. ¿Siguen aquí? Liderazgo servicial siempre fue la prioridad para el ministerio de Jesús. La cosa número 1. No tenemos tiempo, pero al leer en Juan, capítulo 5, cuando lavó los pies de sus discípulos, vio a sus discípulos sentados a la mesa, pensando, oye, hermano Juan y Santiago, ¿qué hay, amigo? ¿Viste el milagro de la semana? Sí, eso fue súper. Haré eso también, sí. Y Jesús vino, vio las cosas patéticas y se quitó el abrigo, ató una toalla a su cintura y comenzó a lavarle los pies. Y Pedro dijo, oye, Señor. No, tú no haces esa clase de cosas. Eso es para otras personas. Y Jesús dijo, si no hago esto por ustedes, no son de mí. No son de mí si no me dejan hacer eso. Él dijo, ¿por qué voy a dejarles qué? Un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que Dios nos dejó? No nos dejó el ejemplo del crecimiento de la iglesia. Buscar servicio amigable. En Mateo 28 es donde encontramos los días finales de Jesucristo después de la terrible crucifixión. Los discípulos decidieron volver al negocio de la pesca. Pedro dijo, volveré a pescar. Porque fue cuando estaban muy decepcionados porque Jesús ya no estaba entre ellos. Fue enterrado en la tumba, pero se olvidaron que dijo que resucitaría en 3 días. Y si Jesús me dice que estará ahí en 3 días, viviré en expectativa. Me sentaría por ahí hasta que llegue. Pero su incredulidad los hizo que se retiraran a lo que conocían, su profesión. Y cuando Jesús resucitó de la muerte, algunas de las mujeres fueron ese día solo a ver lo que pasaba y, como saben, la piedra del frente del monte de la tumba estaba movida. Los soldados estaban ahí protegiéndola, pero Jesús, por el poder de Dios, me encanta lo que dicen las Escrituras, y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de la muerte vive en ustedes, dará vida a su cuerpo mortal. Así es. No debemos envejecer, debemos acelerarnos, claro que sí. ¿Alguien fue sacudido? Sí. ¿Alguna vez pusieron su mano en un tomacorriente? ¿Cuántos han sido electrocutados antes? Eso te hace algo, ¿no es así? El corazón hace tutum, tutum. Yo digo así. La vida dice, oye, aún estoy aquí. Cuando el poder de Dios entra en nosotros, nos hace algo. Así es, ¿verdad? Pero Jesús fue resucitado de la muerte y habló con algunas mujeres y les dijo, vayan y díganle a los discípulos que vayan a Galilea, los veré allá. Se apareció un par de veces, se apareció
500 personas a la vez. Así que hubo apariciones en diferentes puntos, pero los discípulos no tuvieron una experiencia. Cuando las mujeres vinieron y les dijeron, no lo creyeron. La Biblia dice, sus corazones se endurecieron debido a la decepción de que Jesús no construía el reino que ellos creyeron que haría. No notaron que el reino de Dios está dentro de nosotros. Dios no hace primero la obra externa, Él obra internamente. Y Dios trabaja de adentro hacia afuera. Es la diferencia entre la relación con Dios y la religión. La religión tratará de que use cierta ropa o haga ciertas cosas y, como Jesús dijo, llenos de huesos muertos. Pero cuando Cristo entra, la transformación se presenta. Lo que me encanta de la resurrección es que Dios ya no estaba fuera de nosotros o entre nosotros. Cuando el velo en el templo fue rasgado de arriba hacia abajo, Dios salió y dijo, voy a entrar al corazón del hombre. Y Jesús resucitó de la muerte. Dijo a sus discípulos que lo esperaran en Galilea, y ellos se reunieron todos y Él apareció ante ellos, pero unos dudaron y Él tuvo que reprenderlos por su incredulidad. Lo diré así, ¿no entendieron? ¿No creyeron lo que dije? Y es asombroso, de ser yo los despedía a todos. ¿Ah? Yo no los usaría, incrédulos cobardes. Quiero personas dispuestas a arriesgar algo. Pero gracias a Dios por la misericordia y la gracia de Dios. Gracias a Dios que nos usará a pesar de todo. Así es. Y, a decir verdad, todo lo que tiene somos nosotros. ¿No es triste? Ay, Señor Jesús. Y por eso necesitamos el poder de Dios en la vida, ¿verdad? Y las últimas instrucciones, recuerden, cuando Pedro tuvo una revelación sobre Cristo, quién era el Hijo de Dios, Jesús le dijo, sobre esta revelación de quién soy, yo voy a edificar mi iglesia, eclesía, que significa llamaré a mi pueblo hacia mí, ¿verdad? Y la iglesia no es cemento, edificio y ladrillos. Necesitamos el edificio para protegernos del clima que hay afuera. ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿A cuántos les gusta ir a la iglesia afuera, 25 grados bajo cero? Parados en una colina, no durarían mucho. No se concentrarían en el mensaje. Estarían diciendo, silencio, predicador, quiero irme a casa, hace frío, ¿verdad? Y tenemos eso, y para mantener el calor dentro y el frío afuera, o el calor afuera y el frío adentro en tiempo de verano, mantener los mosquitos afuera. Por eso tenemos el edificio para protegerlos de los elementos. Pero nosotros somos la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia. Y edificaré mi iglesia sobre la revelación de quién soy. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es lo que Jesús dijo. Así, al ver la iglesia, no es una organización, ¿correcto? Sino es un organismo vivo, respirando, se multiplica, crece. El Señor agrega a la iglesia, tal como debe ser salvado. No se unen, sino que nacen. Deben nacer de nuevo, ¿no es cierto? Y Jesús aquí tuvo un plan para hacer esto global. Era solo Jerusalén con los 11 tipos. Él dijo, quiero que esto se multiplique. Dios cree en la multiplicación. Por eso es que cuando el hombre vino con un talento en Mateo 25 y dijo, Señor, aquí está lo que es tuyo, Él lo reprendió. Él dijo, por lo menos lo hubieras puesto en el banco a que diera algo de intereses. Al que tomó 5 y lo multiplicó, Dios lo celebró. Dios celebra el progreso. Dios celebra el crecimiento. Claro que sí. Este evangelio es para todos. Y aquí Jesús en Mateo 28, verso 18, y Jesús vino y les habló a los 11 que quedaban. Recuerden que Judas traicionó a Cristo y, debido a su conciencia culpable, cometió suicidio. Diciendo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y la tierra. Todo el poder me ha sido otorgado. Y el poder se le otorgó a Jesús. Él tiene el poder de recuperar lo que el enemigo le robó al hombre en Génesis. 3 capítulo dice que Satanás nos robó la autoridad y dominio, pero Jesús lo recuperó. Él dice, tengo la llave.
Claro que sí, de la muerte y la tumba. Y aquí él dice, tengo el poder, y luego dice, por lo tanto, como tengo el poder, pueden ir. Por lo tanto, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo diré así, permitan que se llenen de mí. Luego él dice, enséñenles a obedecer todas las cosas y a testificar todo lo que yo les mando. ¿Saben qué nos mandó a hacer Jesús? Él nos mandó a ir y enseñar, proclamar, declarar a las naciones, permitirles entender que ahora son aceptados por lo que Jesucristo hizo, que hay un lugar para ellos a la mesa. Jesús murió por los pecados del mundo, pues Dios amó tanto al mundo, no dice solo miembros de la iglesia. Y hemos convertido la iglesia en una guardería para santos. Ir a la iglesia y envejecer en la iglesia y luego morir. La iglesia debe ser un hospital para pecadores. Personas quebrantadas deben venir a la iglesia y recibir lo que no pueden en otro lado. Y él dice, enséñenles a obedecer las cosas que les he mandado y sepan que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es un hecho, Él está aquí. Puedo decirles que Jesús está aquí en forma del Espíritu Santo, gloria a Dios. Así es. Él camina entre nosotros, Él habla, no están solos, están pegados a Dios. Él vive en ustedes. Él dice, salgan de entre ellos y apártense. Él dice, y yo los recibiré, pues yo hice eso. Él está en mí, está en ti. Tenemos que estar conscientes de Dios. Estamos conscientes de todo menos de Dios. Pero Jesús quiere que la humanidad sepa que Dios no solo está con nosotros, Dios no solo está para nosotros, sino Él está en nosotros. Eso es el Evangelio. Buenas noticias. ¿Qué quería Jesús? Quería comenzar en realidad un movimiento. El más grande éxito de la vida de Jesús, además de su muerte y resurrección, fue crear un movimiento de seguidores. Vayan y enséñenles a seguir. Quería crear un movimiento de seguidores fortalecidos para tomar su misión de servir compasivamente a otros. Jesús nos pasó o nos dio la estafeta en relevos. El que comienza corriendo su tramo, luego se lo pasa al siguiente y desaparece. Y ese segundo se lo da al tercero y el tercero al cuarto. Bueno, cuando estás adelante, gloria a Dios, nadie puede atraparte. El mundo no debe pasar a la iglesia. La iglesia debe estar siempre adelante de todo lo que pasa en la sociedad. Pero de algún modo soltamos la estafeta y convertimos a la iglesia en algo más excepto lo que debe ser. Debemos fortalecer personas. Es lo que Jesús hizo, ¿verdad? El movimiento de fortalecer gente. Ahora, estamos explorando el tema líderes que sirven. Y la pregunta que hacemos es, ¿a dónde se fueron los seguidores de Cristo? ¿A dónde se fueron los seguidores de Cristo? Recuerda, la Biblia es un libro sobre seguidores, escrito por seguidores y para seguidores. Cada personaje bíblico del que lees, no era un líder. Todos eran seguidores. Cuando Dios llamó a Abraham, no llamó a Abraham a liderar, lo llamó para seguirlo. Él dice, yo te haré lo mismo que le dijo a sus discípulos, vengan, síganme y los haré. Dios está en el negocio de hacer. Es cierto, Dios quiere hacernos lo que debemos ser. Es lo que Dios hace. Está en el negocio de hacer, en el negocio de la reconstrucción. El negocio de volver a unir es el negocio en el que Dios está. Y es sobre seguidores. Debemos seguir, como Pablo dice, síganme como yo sigo a Cristo.
Jesús quiere que los seguidores del reino sean prioridad. El liderazgo sabemos que es una función, mientras ser servidor se conecte a nuestra relación con otros. ¿Entendieron? Y buscamos el liderazgo, que es una función, pero Dios nos llama a servir, lo cual es la relación que tenemos con otros. Porque muchas veces cuando tratas de ser un líder, en realidad no tienes el corazón de esos a los que estás liderando. Hay un programa que, bueno, yo solía ver, se llama Jefe Encubierto. Es un buen programa. Lo que hace es que el CEO de la compañía decide disfrazarse e ir a trabajar entre las personas, y todos se asombran por lo duro que es el trabajo, lo sucio que a veces era el trabajo. Uno tuvo que ir y limpiar un lugar sucio y asqueroso, y estaba ahí abajo y él hacía ¡uy! Y veía a otras personas trabajando lejos y pasándola bien. No podía identificarse. Dios no quiere que seas un líder que no se identifica. Por eso Jesús dijo: bajé del cielo. Él dejó a un lado su túnica real y bajó y sirvió a la humanidad. Se volvió como uno de nosotros. ¿Por qué creen que tenía compasión? No pueden tener compasión si nunca caminaron por ese lugar. Y en Juan capítulo 13, del verso 13 al verso 17, Jesús provee un modelo. ¿Cuántos saben que Jesús está en el negocio de modelar? Sí, Él modeló lo que debemos usar. Y cuando tienen en Italia, las modelos caminan en la pasarela, muestran los últimos estilos que vendrán. ¿Cierto? Pero la modelo es la única persona que puede usar eso. Lo que Jesús modeló lo podemos usar. Es unitalla, gloria a Dios, así es. Eso es el Dios que servimos. Y Él modeló el servicio. Él no modeló el liderazgo. Voy a esperar a que dejen de decir amén. Porque como dije, el liderazgo es una función. Pablo escribió a los romanos, él dice: Pablo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y él pone su ser antes de hacer. Y él dice: soy servidor del Señor y Salvador Jesucristo, llamado a ser apóstol. Nos gusta voltearlo, porque buscamos encontrar significado en lo que hacemos en vez de lo que somos. Siempre serás tú, pero no siempre harás lo que haces. Pueden despedirte de lo que haces, pero seguirás siendo quien eres. No pueden quitarte la identidad. Cuando paso por esa puerta me despiden, mi identidad se va conmigo. Eres el tonto. Qué bien estoy predicando este día. Debemos enfocarnos en quién somos como hijos de Dios, para que fuimos llamados. Nos llamó para servir. Y aquí Jesús modeló la actitud de un líder servidor para sus discípulos y para otros futuros seguidores. No solo fue para los discípulos, los entrenaba para reinar. Debían tomar lo que aprendieron de Cristo. Recuerden, enseñen a obedecer las cosas que yo les mandé. Y si vieron a Jesús servir, ellos deben servir. Luego deben enseñar a los nuevos creyentes cómo servir. Y por cierto, no dijo conviertan gente, dijo hagan discípulos. Enséñenles. Y lean lo que Jesús hizo después de lavar los pies a los discípulos. Pedro no quería que lavara sus pies. Y Jesús dijo: si no lavo tus pies, no tienes parte conmigo. Y aquí en el verso 13 dice: me llaman maestro y señor,
y dicen, bien, pues lo soy. Y si soy todo eso, y si yo, su Señor y Maestro, lavo sus pies, los serví, ustedes también, todos ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y lo que Jesús hizo por nosotros y para nosotros, debemos hacerlo por y para otros. ¿Estamos de acuerdo? Así fue. Y él dice, deben hacerlo. Pues yo les di, ¿qué? Un ejemplo de lo que deben hacer como yo hice. Aún tengo $100 para cualquiera que me muestre donde dice Jesús, te haré un líder. Aún no hay voluntarios. Guardo mi dinero en el bolsillo. No se trata de eso. No es sobre la función. Es sobre la actitud de servir. Por eso estamos en el reino de Dios. No es por posición porque él reprendió a los discípulos. Recuerden cuando él dijo, Señor, hazme estar a tu derecha y otro a tu izquierda. Copiaban al mundo. Y él dijo, no debe ser así entre ustedes. Y puede ser así afuera. Pueden luchar por una posición. Pueden subir la escalera corporativa para tener la oficina grande. Pero cuando entren en el reino, deben hacer lo que un excavador hace. Tal vez comienzas en la cima, pero vas a bajar. La única persona que comienza arriba en la vida es el que cava tumbas. Y él baja. Así es. Y Dios trabaja de abajo hacia arriba. ¿Están oyéndome? Y aquí, él dice, yo les he dado el ejemplo de lo que deben hacer. ¿Han leído los ejemplos que Jesús dio en la Biblia? Cada ejemplo fue voy a ir para allá, voy a ir para acá. Una vez un centurión vino, un hombre poderoso del ejército romano vino a Jesús y quería que Jesús ministrara a uno de sus sirvientes. Y Jesús dijo, voy a ir. Y él dijo, uy, no necesitas hacer eso, porque soy un hombre bajo autoridad. Aunque tenía autoridad, estaba bajo la autoridad. Y yo pensaba sobre eso esta semana, sobre el liderazgo. Bien, líder significa la cabeza, el que está conduciendo la visión. Bien, mi cabeza me lidera. Mi cabeza lidera a este cuerpo de 1,93 m y 93 kilos. Mis manos no pueden hacer nada sin mi cabeza. Aunque mis manos tienen una posición en mi cuerpo, mis manos no son el líder. Mis pies me llevan a lugares, pero mis pies no son el líder. Porque mis pies no pueden hacer nada sin mi cabeza. Quiten mi cabeza y vean qué pasa. Cuando yo era niño solía matar gallinas para cenar. Frescas de la tierra, vivíamos de la tierra, sí. Criábamos pollos y luego cortábamos su cabeza. Era una visión. La lanzaban en una cubeta de 2,5 kilos, la ponían ahí, sacaban la cabeza y ¡bam!, la cortábamos. Y esa cosa pateaba y algunas se salían de la cubeta y trataban de correr. ¡Sin cabeza! Así es la humanidad. Porque no seguimos a Jesús. Seguimos la última tendencia. ¿Qué sucede allá? Otros hacen algo y queremos copiar a otros, actuar como los demás. Jesús nunca copió a nadie. Él marcó la tendencia para que la siguiera el mundo. Los creyentes deben marcar la tendencia. El mundo debería seguirnos. Ay, voy a esperar a que dejen de decir amén. Y él nos dio un ejemplo. Ciertamente les aseguro, verso 16, el siervo no es mayor que su señor. ¿Podemos decirlo de nuevo? El siervo no es mayor que su señor y ni el enviado mayor que el que le envió. ¿Quién nos envió? Jesús. ¿Ir a dónde? Al mundo. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Él no dijo, hagan líderes. Lee esto en el verso 17. Si sabes estas cosas, ese es el problema, no sabemos.
Creemos que es una organización, cuando Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. ¿Dónde está la bendición? En el servir. Ahí Dios dice que está la bendición. Y ya que Jesús demostró una vida de liderazgo servicial para nosotros, ciertamente no debe haber otro patrón o modelo para que sigamos. Si Jesús demostró que Él dijo, les dejé un ejemplo, si Él es el líder, solo tenemos un ejemplo. Y la Biblia dice, siguiendo a quién, Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, ¿verdad? Aunque caminamos con Dios, seguimos a Dios, pero seguimos su ejemplo. Cuando éramos niños, solíamos hacer eso, seguir al líder, al que iba enfrente. Lo que hacía, si levantaba la mano izquierda, la levantábamos, levantaba la derecha, la levantábamos, movía las piernas, lo que hacían, lo hacíamos. Bueno, si seguimos a Jesús, debemos hacer lo que hizo. Cuando vio necesidad, la cubrió. Cuando vio heridas, la sanó. Donde vio caos, creó orden. Y si la iglesia hace su trabajo, no necesitamos ayuda del gobierno. ¡Ay, Jesús! Pido paz y no guerra este día. Así es, estamos fortalecidos para hacer la diferencia en el mundo. Y por eso no tenemos otro patrón o modelo a seguir más que Jesús. Y el éxito de un maestro, si ves a un maestro, el éxito de este es cuando sus estudiantes aprenden no solo por escuchar. Escuchar está bien, es parte del proceso del aprendizaje. Pero no sabes lo que aprendes hasta que lo practicas. El éxito de un maestro es cuando su estudiante pone en práctica lo que le enseñaron. ¿Por qué la iglesia era tan poderosa? ¿Por qué en el libro de Hechos el Señor sumó a la iglesia a diario? ¿Por qué? Porque enseñaban lo que Jesús enseñó. Enseñamos todo lo demás menos lo que Jesús quiere que enseñemos. Lo que Jesús nos enseñó. Y los problemas que tenemos son porque no enseñamos lo que Jesús enseñó. Porque, oigan, Jesús tuvo éxito con lo que enseñó.